y es un tema que tiene que ver con la cultura y con la memoria. Y tenemos un invitado, además de lujo. Se ganó el premio Juan Rulfo y escribió un libro que en lo personal me encanta. ¿Por qué fracasa Colombia? Ah, bueno, sí, ese es un gran libro que todos deberíamos leer. Pero hoy lo tenemos aquí como invitado para hablar de una celebración. 30 años, Giovanni, no se cumplen todos los días. Y el Archivo General de la Nación está celebrando ya 3 décadas, encargándose de custodiar todo lo que tiene que ver con la historia y el patrimonio de Colombia en términos documentales. Enrique Serrano, director de esta institución, del Archivo General de la Nación, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues felices 30 años. ¿Y cómo definir estas 3 décadas de allí de trabajo tan importante como el que tiene que ver con custodiar justamente todo este patrimonio documental de nuestro país? Pues en verdad se trata de una institución maravillosa cuya misión debe ser conocida y comprendida por todos los colombianos. Es el patrimonio de todos, la historia convertida en documentos y al mismo tiempo la oportunidad de interpretarlos y reinterpretarlos a la luz del presente. Esa circunstancia supone que los archivos no son solo depósitos de papeles, sino, digamos, entes vivos para hacer posible la reinterpretación constante de la historia, del pasado, de todas las cosas juntas y de cada una por separado, es decir, de la gracia que tiene conocer en detalle y al mismo tiempo el panorama total de una nación como la nuestra. Profesor, ¿qué va a pasar con los amantes del cine y esa sala alterna que ustedes van a empezar a promocionar fuertemente? ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver cómo se clasificaban y cómo se censuraban películas en la historia colombiana, en la historia del cine, cuáles eran admitidas y cuáles eran rechazadas, en virtud de qué criterios, incluso los carteles de las películas que no tuvieron la posibilidad de ser vistas por personas en los años 50, en los años 60, en los años 70, cuando ese comité de clasificación era muy riguroso o tenía pues criterios que hoy serían considerados desuetos. ¿Y eran criterios religiosos o políticos, o morales, o los tres? Las tres cosas, sí. Había también, digamos, una violencia demasiado explícita, era censurada, sobre todo en documentales muy atrevidos de aquellos años. Pues la actividad sexual propiamente dicha, además de algunas películas de contenido político, también más o menos abierto. Es decir, hay de todo en la sala alterna para conocer qué era y qué no era, o qué vimos y qué no vimos en el cine de hace varias décadas. Doctor Serrano, pero los colombianos somos cercanos a esta institución, es decir, ¿es fuente de consulta permanente de profesionales de diferentes áreas? Sí, los investigadores en historia y sociología sobre todo, algunos investigadores en antropología, especialmente de la Universidad Nacional, han hecho uso sistemático del archivo, también otras universidades, la Universidad de los Andes, la Universidad de Antioquia, y las propias entes académicos tienen investigadores que dedican una parte de su trabajo, casi siempre largo y silencioso, al archivo, que es el reconocimiento de los documentos, la contrastación de los mismos con otras fuentes cuya naturaleza lleva a inferir verdades, o por lo menos, digamos, conocimiento en el sentido histórico, en el sentido sociológico, y en general la posibilidad de comparar y de establecer criterios de contraste entre el mundo de antes y el mundo de hoy. Profesor, doctor, ¿cómo le puedo decir? Bueno, sí lo conocí profesor, como profesor, está bien. Profesora, doctor. Profesor, doctor, escritor, muchas cosas, sí. No, y ese libro. Sí, eso sí, es un gran libro. No porque esté acá, pero ese libro es un gran libro, verdad que es una recomendación literaria que, paréntesis, hagamos la cuña, debe leerse si están buscando regalo de Navidad, esta es una muy buena opción. Y si quiere entender muchas cosas, porque se aplica perfectamente todavía a hoy. Profesor, ¿cuál es el documento más preciado? No sé si sea el más viejo, pero ¿cuál es el más importante que uno puede encontrar allá en el Archivo General de la Nación? Pues obviamente hay documentos para varios gustos, pero están las cartas constitucionales originales de Colombia firmadas entre 1821 y 1991, es decir, todas las constituciones para los abogados y para todas las personas que atesoran no solo el documento mismo, sino cómo se llegó hasta él,
Eso tiene un gran encanto, pero además hay cartas de Bolívar, por ejemplo, Mi delirio sobre el Chimborazo, dictado a sus escribientes. Perdón, me devuelvo, ¿cómo se llegó? ¿Cómo se llegó a esos documentos? Sí. Usted dice que la historia, cómo se llegó a esos documentos también es una historia apasionante. ¿Cómo se llegó a esos documentos? Es decir, además hay una serie de cartas y de actas preliminares que sirvieron para confeccionar incluso discusiones. Para construir el documento. Para construir todos los documentos, incluso no solo las constituciones, sino otras muchas marcas, digamos, de la vida nacional, no solo del Estado, sino incluso de civiles y de particulares. Hay archivos, por ejemplo, relacionados con escritores, con poetas, con pues, actores fundamentales de la vida colombiana. Hay pues diarios de algunos políticos. Pues mire, es que hay uno que me parece muy curioso, el testamento original del general Francisco de Paula Santander. Por ejemplo. ¿Cómo repartió las cositas el general Francisco de Paula Santander? ¿Qué dice ahí? Pues en ese momento las posesiones de un político de esa naturaleza estaban reflejadas sobre todo en tierras. Sí. Pero todo lo demás era simbólico, muy modesto, pues su pluma, su ropa, una serie de cosas puramente personales que adquirieron un gran valor, sus diarios, una serie de cartas íntimas y de condiciones que permiten al biógrafo y al experto inferir gran cantidad de cosas, ya no solo sobre lo que pasó, sino cómo pasó, por qué pasó, cuáles fueron los atenuantes y las circunstancias dentro de las cuales uno puede comprender a una figura como Santander, por ejemplo. ¡Qué maravilla de documento! ¿Es cierto, profesor Serrano, que allá están las coordenadas del Galeón San José? Sí, señor. Lo que pasa es que eso custodiadísimas están, déjeme decirlo. Lo que pasa es que esa no el archivo sí, solamente las custodia, pero la potestad pues corresponde a autoridades más elevadas. Y sin embargo, el archivo es el lugar en donde familiarmente, más allá de la espectacularidad de ciertos documentos, uno puede ir relacionándose con la atmósfera, el mundo en donde determinadas cosas se dieron, incluyendo esto del famoso galeón hundido en 1708. La vida, por ejemplo, de los puertos, cómo era Cartagena entendida, cómo entendido el río Magdalena, cómo esto impactó en la vida de prácticamente todos los colombianos durante siglos. Desde la colonia, tenemos documentos coloniales de 1554, actas de real audiencia, cartas de oidores, relatos incluso de médicos y de personajes que estuvieron aquí a la sazón en el siglo XVII o en el siglo XVIII. ¿Cómo está, doctor Serrano, enfrentando el Archivo General de la Nación esta transición que vive el mundo ahora hacia lo digital? ¿Eso se está haciendo? Por supuesto, sí, es el mayor desafío que está viendo en este momento cualquier archivo en el mundo y, por supuesto, el Archivo General de la Nación en Colombia. La transición al documento electrónico e incluso al documento nativo digital se ha constituido en un reto tremendo, porque las instituciones tienen que adaptarse a elementos nuevos, propiamente tecnológicos, pero al mismo tiempo a la vieja pretensión de autenticidad e integridad y preservación que debe tener cualquier documento. Eso es lo más difícil, preservarlo. Eso es lo más difícil en virtud de que los soportes en los cuales se elaboran los documentos de hoy dependen de una serie de compañías gigantescas y de actores internacionales de gran envergadura que además tienen sus propias reglas y que desafían con ellas a los estados y en este caso la actividad archivística propiamente dicha. Y sin embargo, creo yo, Colombia es un país que se ha ido adaptando rápido y ya tiene al menos la política fijada sobre documento electrónico y sobre, a través de los COMPES y otros documentos del gobierno, la perspectiva de ir alcanzando un horizonte digital que garantice cumplimiento de derechos y al mismo tiempo preservación digital. Profesor, ¿por qué es importante que nosotros, los colombianos de a pie, aprendamos y empecemos a leer esos documentos históricos? Porque en la medida en que se lea mejor el pasado,
la interpretación del presente se hace más fina. Yo creo que el pueblo colombiano, siendo muy astuto, siendo en general incluso muy recurrente en la interpretación de sus propios problemas, todavía no tiene la finura, digamos, la delgadez necesaria para convertir a cada colombiano o a muchos colombianos en expertos en su propia sociedad. Un poco como lo decía en ¿Por qué fracasa Colombia? No conocer el pasado es un riesgo, y mucho más en donde el futuro se está elaborando, sobre todo en el horizonte del conocimiento, es decir, de lo abstracto. Un pueblo que mejor se conoce puede llegar a pactos de mayor duración, puede llegar a decisiones de mayor significación, y pues es fundamental que las jóvenes generaciones tengan esa formación y esa oportunidad de interpretar y discutir el pasado, porque ahí es donde realmente y sutilmente se elabora el futuro. ¿Y los colombianos estamos en deuda un poquito de eso, de conocernos mejor y de conocer más nuestra historia? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y es responsabilidad de todos los entes, incluso no solo de los académicos, que tendrían, digamos, la punta de lanza en esa materia, sino de los medios de comunicación, de los propios actores políticos y de otros muchos entes que conocen mal o demasiado general o superficialmente su historia. Es verdad. Profesor, es un honor tenerlo acá, como siempre, y que usted pueda compartir un poco sus experiencias con nosotros. Y qué buen ejercicio ese para las nuevas generaciones. Sin duda. Aprovechar este tesoro que tenemos además aquí en Bogotá. Pero mire, quería preguntarle cómo van a celebrar y si nos podemos vincular todos los colombianos a la celebración. ¿La celebración es el domingo? La celebración es el 22 de... Sí. Es interesante porque en realidad el archivo llamado Nacional nació a mitades del siglo XIX. Se desarrolló un poco en la tradición hispánica, pero en 1989 el famoso arquitecto Rogelio Salmona, en el gobierno de Virgilio Barco, el que hizo la casa de huéspedes en Cartagena y la vicepresidencia acá. Y la biblioteca Virgilio Barco, creo que también es no sé si la Virgilio Barco. Y probablemente el archivo sea su obra maestra. Claro. Digamos, es un edificio pensado justamente para eso, para preservar con una doble piel de ladrillo, preservar los documentos de Colombia. Y a partir del año 89 ya se empezó la elaboración de una ley, la ley 80, después la ley 594, que reglamenta toda la actividad archivística. Entonces Colombia es un país que tiene 30 años por lo menos de construir una cultura archivística deliberada que va más allá del mero acopio de documentos. Todos los países del mundo tienen archivos, pero la perspectiva de una cultura archivística que nos lleve hacia el futuro, eso sí es lo que estamos celebrando. Un acto que vamos a hacer hoy en el archivo mismo y el lanzamiento de una serie de páginas y de adelantos, incluso tecnológicos de realidad aumentada, etcétera, en donde, por ejemplo, se puede ver la campaña de la independencia en 3D, a través del celular, etcétera, y de aplicaciones, la ArchiApp del Archivo General de la Nación. Los jóvenes pueden, y cualquier persona. ¿ArchiApp se llama? ArchiApp, esa está muy chévere, ¿no? Bueno, y también están haciendo ustedes una campaña para que todos podamos contribuir con documentos históricos importantes que tengamos y los entregamos al Archivo General de la Nación. No. Pues así es que mira, así importantes como estos que acá, que el testamento del general Francisco de Paula, no, un cantoral eclesiástico del siglo XVII tampoco, no. No, pero igual voy a hacer la búsqueda. ¿Qué tal que me encuentre algo? Bueno, aquí ya la estoy ¿Ya la está bajando? Sí, ya la estoy bajando. Bueno, ¿y entonces qué hay que hacer si uno tiene un documento importante? Pues si uno tiene archivos o documentos que considera valiosos, pues los presenta al Archivo General y allá se evalúan. Sí, allá se evalúan y se reciben archivos personales, por ejemplo, de escritores, de pensadores, de académicos, etcétera, personas o de cualquier persona que tenga algo interesante. Por ejemplo, en el orden fotográfico, por ejemplo, archivos sonoros, que son muy valiosos. Bueno, claro. eso sí nos compete a los medios de comunicación. Claro. De historias, de extras, de noticias que se han dado importantísimas. Por ejemplo, de incluso, como les digo, la cocina interna de la noticia, la elaboración de una serie de interpretaciones que han sido cruciales en la historia de Colombia.
reciente o pasada. Vio que sí teníamos algo que aportar. Mire lo bueno que es esta aplicación. Aquí usted tiene la imagen del día, los eventos, recursos, archivos históricos, fondos, museos, facilísima de bajar. La bajé en menos de nada y está súper interesante. Pues profesor, gracias por estar con nosotros, como siempre. Es un placer y como lo dije, es un placer tenerlo con nosotros para hablar de esos temas tan importantes. Muchas gracias a ustedes. Y felices fiestas. Felices 30 años. Y feliz año. Gracias.